Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta mesa redonda en la que queremos abordar un tema tan de relevancia como la movilidad, que va íntimamente unido a la sostenibilidad y a la digitalización. Y lo vamos a hacer de la mano de los gerentes de los clústeres más importantes de Aragón. Hay que decir que Aragón no solo es un importantísimo enclave logístico, es también un foro de gran actividad de clústeres y un ejemplo, después de lo que he podido ver y escuchar, de colaboración entre ellos que vamos a ver traducido en los proyectos que llevan a cabo. Voy a comenzar presentando a David Romeral, gerente del clúster de automoción de Aragón. Es una entidad referente del sector de automoción en la Comunidad de Aragón que promueve la cooperación y la colaboración en proyectos entre empresas del sector de automoción, ayudando a optimizar la eficiencia de sus operaciones. Agrupa actualmente a más de 100 socios y su actividad representa el 30% del empleo industrial y el 35% de las exportaciones de la comunidad. David es licenciado en Económicas y Empresariales y cuenta con más de 25 años de experiencia en este sector de la automoción. Ha sido directivo de importantes empresas, también ha trabajado en el campo de la consultoría y desde el 2008, año en el que fue creado el clúster de automoción, dirige este clúster, habiendo logrado quintuplicar el número de socios y siendo reconocido con la certificación Silver Label de la Unión Europea. David, bienvenido y buenas tardes. Manuel Pérez, gerente del clúster TEC Canara, es el clúster de empresas TIC, electrónica y telecomunicaciones de Aragón, con más de 11 años de antigüedad. En la actualidad está compuesto por 57 socios y a la vocación de organización de proyectos tecnológicos se suman los servicios de consultoría en transformación digital, formación y networking entre los socios. Manuel es un profesional muy experimentado, con un amplio historial de trabajo en la industria de servicios y tecnología de la información. Es un experto en planificación y desarrollo de negocios, en gestión de clústeres e innovación y en relaciones internacionales y cuenta con un programa de gestión de clústeres del Ministerio de Economía de España. Muy buenas tardes, Manuel. Francisco Valenzuela es el gerente del clúster Clenar, un clúster que fue creado en el 2018. Es el clúster de la energía de Aragón, que nace para contribuir a mejorar los niveles de competitividad de las empresas del sector y para ayudar a poner en marcha iniciativas innovadoras entre sus socios. Tiene un peso muy importante en la producción de la energía nacional y un grado de autoabastecimiento superior a la media. La constitución de este clúster de la energía en Aragón busca contribuir a dinamizar al conjunto del sector energético aragonés. Francisco, muy buenas tardes. Y por último, Ángel Gil, que es gerente del clúster Alía, un clúster muy conocido, clúster logístico de Aragón, una agrupación de empresas que nace en el 2010, cuyo objetivo es mejorar la competitividad de las empresas del clúster a través de la colaboración, el conocimiento, la internalización y la innovación logística en Aragón, y de forma paralela aportando también valor a la sociedad. Actualmente cuenta ya con más de 100 socios, es un sector que representa el 5,5% del PIB de la comunidad y que aglutina 26.000 empleos que en los próximos años van a aumentar en otros 10.000. Ángel es ingeniero de organización industrial, es profesor de SIC en SIC Business School y es vicepresidente del Centro Español de Logística. Toda su vida profesional la ha dedicado y en puestos también de dirección en el ámbito de la logística y de la cadena de suministro. Ángel, buenas tardes. Es un placer contar con todos vosotros. Si hay una palabra que está hoy en las agendas de las empresas, en las agendas de los clústeres,
también de las entidades públicas y en la agenda, por ejemplo, de los fondos europeos, de las asociaciones, es la palabra movilidad, ¿no? Vista desde los distintos ángulos, yo voy a empezar preguntándoos qué es movilidad para cada uno de vosotros. Empezamos con David. Muchas gracias, Ana, y también agradecer, por supuesto, al Instituto de Agrones de Fomento, a la Consejería de Industria y al Clúster Alía por haber montado esta mesa redonda, ¿no? Y permíteme también dar la enhorabuena a los 6 proyectos que acabamos de ver, que yo creo que han mostrado que Aragón sigue a la vanguardia de la innovación en logística, en este caso desde el punto de vista de la sostenibilidad y la digitalización. En el segundo semestre de 2019, no hace ni 3 años, aunque parece que hayan pasado décadas con todo lo que ha pasado desde entonces, estuvimos definiendo el plan estratégico de CAR para los años 20, 21, 22 y 23. Y vimos que necesitábamos incorporar el concepto de movilidad en nuestro plan. De hecho, reformulamos la visión del clúster y visualizamos dónde queríamos estar en los próximos 5 o 10 años. El clúster debía ser el faro de la industria de automoción de Aragón para que pudiera anticiparse con éxito a los nuevos retos globales que se planteaban en ese entorno de la movilidad. Incorporamos el concepto en nuestro plan estratégico, pero luego había que aterrizarlo, es decir, cómo a los 110 socios de CAR les afecta la movilidad. Por un lado veíamos la movilidad del producto, es decir, cómo se movían los componentes en nuestras fábricas, en los puestos de trabajo, entre las distintas estaciones, entre los almacenes, entre los clientes, por supuesto. Y, por otro lado, pensamos en la movilidad de personas, ¿no? Cómo estaba cambiando esa movilidad con la aparición pues, de otro tipo de vehículos, por así decirlo, y con fenómenos como pues, el coche compartido, coche comunicado. Y a estos 2 vectores de movilidad de productos y movilidad de personas le incorporamos también el concepto de sostenibilidad. Y eso nos ha tenido un efecto muy importante en nuestras empresas porque hemos tenido que buscar la electromovilidad, es decir, desarrollar producto que sea evidentemente sostenible y que todos estamos viendo la cantidad de lanzamientos de vehículos eléctricos que se están produciendo en los últimos años. Esa fue la definición y cómo aterrizamos ese concepto de movilidad, que luego fue confirmado por la Unión Europea cuando, hace 2 años, identificó 14 ecosistemas industriales en los que apoyarse para pues, salir adelante de la crisis que había generado el COVID-19, ¿no? Y, por supuesto, estaban sectores como el salud, como algunos de los que estamos en esta mesa, como energía, como las TIC, y identificó un sector al que denominó movilidad automoción. Entonces, refrendó un poco nuestra apuesta y confirmó, evidentemente, la evolución que el sector de automoción va a llevar a cabo para convertirse un poco en el vector clave de la movilidad. Manuel, en el ámbito de la tecnología, a ver, ¿cómo traducimos movilidad? Nos toca un papel que es a veces muy agradecido y a veces muy complejo. Somos el ungüento amarillo que hace que todo lo que ustedes han visto en los vídeos y los proyectos de los premios funcione. Hay tecnología debajo, hay tecnologías habilitadoras que se combinan y se facilitan. Fíjate si es importante el criterio de que movilidad es un objetivo amplio que debemos precisar y convertir, por un lado, en negocio y, por otro, en elemento de competitividad para las empresas, que en nuestra sede de la nave 6, donde nos juntamos los clústeres de Aragón, tenemos un grupo que precisamente se dedica a reunirse periódicamente con estos clústeres que están aquí sentados y algún invitado más para trabajar en ese sentido de encontrar el avance y el objetivo de cómo aplicar las mejoras tecnológicas en la movilidad a los nuevos productos y servicios que se van poniendo en marcha. Y esa colaboración, pues yo creo que es muy fructífera. Hablamos de movilidad y nosotros, ¿cómo la vemos? Como un movimiento necesario de objetos, de mercancías y de personas. En el avance en todo ello, para hacer que sean
más económicos, más eficientes, más respetuosos con el medio ambiente, la tecnología tiene un papel que es muy importante, porque facilita, en primer lugar, las actividades de planificación. Trabajemos en cualquiera de las capas de la movilidad, nos permite, después de haber programado la actividad, nos permite definir el uso y el manejo de esos distintos objetos, que están todos condenados a ser autónomos, eso está claro, incluso, con permiso de David, vehículos, transporte de mercancías, transporte de personas, transporte o entrega de servicios. Estamos viendo vídeos constantemente. Ángel nos ha facilitado vídeos fantásticos de cómo y dónde está ese estado del arte del reparto de la logística de la última milla, donde parece un concurso a ver quién hace el medio más fantástico. Habrá que elegir el mejor y habrá que trasplantarlo. Pero ahí debajo van a estar siempre las tecnologías habilitadoras, que estarán humildes, contribuyendo a que proyectos como los que hemos visto estén allí. Esa es nuestra visión. Dotamos de alma y de cerebro a este tipo de modelos y objetos que nos van a permitir transportar con mayor seguridad y eficacia objetos, mercancías y personas. Y desde un punto de vista del sector energético, Francisco, ¿cómo podemos incorporar el concepto de movilidad? Bien. Bueno, buenas tardes. El concepto de movilidad, nosotros, como bien has dicho, nos constituimos en el 2018. Partíamos también de un plan estratégico en el que ya contemplábamos un pilar, un área estratégica que por aquel entonces era el gas, la movilidad como entendida dentro de gas vehicular. Hemos tenido recientemente que reescribir nuestro plan estratégico y en el que hemos incluido una comisión de movilidad más específico y donde los socios del clúster sobre todo tenían esa contribución o querían contribuir de la manera en la que ellos podían, que sobre todo alineándonos con los ODS, en nuestro caso en el que nos tocaba, que es en el de energía asequible y no contaminante, uniéndolo con acción por el clima, sobre todo enfocando todo lo que es la descarbonización a la que tenemos que llevar, la descarbonización de la economía, aplicada en este caso a la movilidad. Entonces, bueno, lo que es la movilidad dentro del clúster, en esta comisión lo que estudia son las diferentes soluciones a cada uno de los problemas de movilidad, el estudio de las diferentes tecnologías y de los diferentes combustibles para cada una de las soluciones y bueno, sobre todo eso, esa descarbonización, buscando esa descarbonización eficiente en el tema de movilidad, pensando siempre en la reducción de emisiones de CO2. Ángel, ha hablado Manuel de que la tecnología es un ungüento, ¿no?, que está por debajo como en la base. A la logística le pasa un poco también, ¿no?, que es algo transversal en la base. ¿Cómo lo ves tú en el concepto de movilidad? Bueno, evidentemente, cuando hablamos de logística, inexorablemente lleva implícito la palabra movilidad, porque hasta que no se desarrolle la tecnología del teletransporte de mercancías, que yo creo que es una de las que está fuera del alcance, no así la impresión 3D. Si la impresión 3D llega a ser eficiente, pues la movilidad de las mercancías deja de tener su efecto, ¿no? Pero bueno, yendo a lo que realmente interesa, esta movilidad, evidentemente, cuando la hablamos a nivel de logística, tenemos que enfocarla a nivel de multimodalidad. Es decir, tenemos que conjugar, y siempre hablaremos de logística como movimiento de mercancías, ¿no? Es decir, al final, ¿de qué se trata la logística? Mover cosas de un sitio a otro, ¿no? Desde los puntos de producción, los puntos de abastecimiento, a los puntos de consumo, ¿no? Entonces, tenemos que enfocarlo hacia esa multimodalidad. Por supuesto, empezando con el transporte terrestre, que nos enfrentamos a un problema gravísimo, porque ahora estamos en un momento en el que estamos sumergidos en una multitud de problemas internacionales, transporte internacional, precios, materias primas, pero todo esto acabará por estabilizarse. Serán 2, 3, 5 años. Pero hay un problema gravísimo que hoy está difuminado entre todos los demás, que es la escasez de conductores. De aquí a 8 o 10 años no va a haber conductores para mover las mercancías de un sitio a otro, con lo cual la movilidad sí o sí va a tener una transformación y una transformación importante, ¿no? Parte de ello vendrá de esta multimodalidad que comento, que tendremos que complementarla con el sector ferroviario, con el sector aéreo, con el sector marítimo y, por supuesto,
focalizándonos en última milla, ¿no? Porque, claro, estamos evolucionando hacia un modelo de consumo en las ciudades, hacia un modelo de desarrollo del e-commerce, que nos hemos acostumbrado, después de la pandemia, de una forma mucho más importante a que las mercancías vengan a nosotros, no ir nosotros a por ellas, y todo esto ha multiplicado de una manera muy importante el hecho de que cada vez hay más vehículos dentro de las ciudades y tendremos que abordar cómo movemos esos vehículos, cómo nos ayuda la tecnología y cómo lo hacemos para ser lo menos contaminantes posible, lo más respetuosos y lo más sostenible posible, ¿no? Un poco como encuadre inicial, esa sería mi opinión. Bueno, como clusters, que sois impulsores, ¿no?, de proyectos de innovación y mirando un poco al futuro, a mí me gustaría preguntaros ahora en qué proyectos estáis centrados cada uno de vosotros y cómo los veis de la mano de estas dos cuestiones, la sostenibilidad y la digitalización. Y si queréis, ahora lo hacemos en el orden inverso. Bueno, nosotros como logísticos y efectivamente, como decías, estamos inmersos en una transversalidad que nos posiciona en todos los sectores, ¿no? Y la prueba es que tenemos proyectos colaborativos desde el clúster de logística con el resto de clústeres y estamos presentes en cualquier tipo de empresa, cualquier actividad que mueva mercancías de un sitio a otro, ¿no? Nosotros estamos muy focalizados en temas de proyectos, por ejemplo, de última milla, con el desarrollo de los hubs urbanos, de los smart parkings, pero sobre todo estamos también muy focalizados en lo que es en buscar soluciones, como he dicho antes, al problema gravísimo, insisto, gravísimo, de conductores, de falta de conductores que tendremos en los próximos años. Y ahí estamos desarrollando proyectos pues, de compatibilidad con ferrocarril, de avanzar vía tecnología blockchain para transacciones documentales que permitan también con tecnología hacer recorridos más cortos, que incluso pensemos en el sistema de platooning, ¿no? Estamos hablando de la conducción autónoma, que nos daría para hablar una mesa entera, ¿no? En definitiva, es intentar facilitar para que esta movilidad sea cada vez con menos kilómetros recorridos, cada vez que esos kilómetros se hagan de una forma más eficiente, de una forma más colaborativa. Desde luego, si algo tenemos que tener claro es que cualquier proyecto que vayamos a poner tiene que venir de la mano de la colaboración entre empresas. Los clústeres somos un buen ejemplo y un buen medio para ello. Y, evidentemente, si tuviera que hacer un resumen, sería este que acabo de decir, ¿no? La colaboración entre empresas, colaboración entre sectores y buscar las sinergias tanto a nivel tecnológico como medioambiental. Francisco. Sí, bueno, nosotros precisamente en colaboración con ALIA estamos desarrollando un proyecto basado en el análisis de los diferentes sistemas de producción de energías renovables dentro de determinados sectores, precisamente para el autoconsumo en ese proceso productivo y de transporte que tienen, ¿no? Entonces, bueno, es un poco adecuar la producción, la capacidad de generación que ahora mismo todas las empresas, vía instalación fotovoltaica, producción de hidrógeno, recuperación de subproductos y cogeneración, pues puedan llegar a tener, reducir su consumo, su dependencia energética externa y con eso, pues bueno, hacer más competitiva su productividad. Y muy sostenible. Y muy sostenible, claro. Manuel. Bueno, es difícil. Para nosotros hay una cuestión muy importante. Yo tengo que darle muchas gracias al mundo de la logística, porque para nosotros, para la gente del mundo de la tecnología, es como cuando llevan a un niño a un parque de atracciones. Podemos hacer 1000 cosas por el sector, podemos trabajar en 1000 ejes. Y voy a contar 3. Me gusta ir de 3 en 3. Hay una cuestión muy importante, es que están los grandes proyectos, pero luego están los pequeños proyectos que hacen la vida más fácil a las empresas. Me voy a quedar en el mundo industrial del negocio, si me lo permiten. Estamos trabajando en colaboración con varios socios de Tecnara en un proyecto que va a tener una incidencia muy importante en una labor crucial en el mundo de la logística del transporte por carretera, que es la vida fácil y segura en los muelles de carga y descarga. Hay un montón de puntos concretos donde se puede trabajar y en ello estamos moviéndonos para, primero, reducir el número de accidentes. Confirmar siempre cuando el vehículo está correctamente estacionado, se puede interactuar con él y todo puede funcionar. Que se optimicen también los tiempos que el vehículo está parado necesitando ese apoyo para las actividades de carga y descarga. Y, sobre todo, integrar en directo, en línea, la actividad del vehículo que está en muelle
con el conjunto de los sistemas de información de la empresa que emite y de la empresa que recibe. Ese es un proyecto que yo creo que vamos a poder dar más detalles, pero hay muchas áreas en el campo de la seguridad, la rapidez y la eficiencia en las operaciones logísticas en las cuales la ayuda de la tecnología permite un refuerzo a la capacidad de las personas que intervienen en los procesos y conseguimos movernos en un marco de seguridad más importante. Y parece que lo del mundo verde, el respeto al medio ambiente, la ecología, es un elemento que tiene un protagonismo especial. Pues dos de nuestros proyectos más recientes, que están vinculados, uno de ellos en colaboración con ALIA, con el Clúster Logístico de Aragón. Uno de los hobbies de los clústers es que permiten crear el mecanismo para que empresas diferentes puedan trabajar en proyectos conjuntos en beneficio de un sector. Yo creo que eso es la cosa más chula que hacemos, la verdad. Pues vamos a un tema que ahora empieza a ser preocupante, que es el transporte de los residuos, el transporte de los materiales que ya han llegado al final de su vida, cómo gestionarlo de una manera también eficiente, cómo gestionarlo de una manera segura y algo que es muy importante, cada día más, controlarlo de una manera escrupulosamente vigilada. No hace falta que sea ningún material peligroso, tóxico, venenoso, residuos químicos. Cualquier objeto que estamos en el final de su carrera, que recogemos y llevamos a su proceso de destrucción ordenada o de gestión ordenada, necesita de ese apoyo. Hay movimiento, hay necesidad de mantener un control, una seguridad y una vigilancia sobre lo que promueves y estás transmitiendo allí, y eso es importante. Pues tenemos dos proyectos que además han entrado y se han resuelto dentro de la, bueno, voy a decir reciente, pero no puede ser más reciente. Esta mañana el Ministerio de Industria ha resuelto las ayudas que programa periódicamente en una convocatoria. En este año 2022 será bianual, va a haber dos convocatorias y hemos tenido dos proyectos vinculados a este mundo. Uno, que es el que les he contado, pero otro que está en una capa casi de fantasía, que es reducir el impacto de los vertederos de modo y manera que durante el transporte se haga ya una parte muy importante de las distintas actividades que, lógicamente, en función de todos los materiales, se realizan con los materiales de desecho. Que incluso el trayecto sea una parte importante del proceso de gestión de los residuos. He dicho solo tres, pero podríamos estar aquí hablando horas. Pero vamos a dar paso a David para que nos comente en qué estáis enfocados en vuestro sector. Bueno, pues yo creo que como están trasladando mis compañeros, si algo tienen de diferencial los clústers es eso, ¿no? Nuestra capacidad de generar proyectos de innovación en colaboración, ¿no? Y en algunos de los proyectos finalistas hoy aparecen los clústers, ¿no? Y ese tiene que ser nuestro principal foco. Aquí los premios se han repartido entre la sostenibilidad y la digitalización, ¿no? Entonces, cuando hablamos de digitalización en el sector de automoción, el tipo de proyectos que estamos desarrollando tiene que ver pues, desde la creación de gemelos digitales, ¿no? De réplicas de fábricas digitales para mejorar, una vez que se pone en marcha, tanto los movimientos internos, la ergonomía, como la eficiencia de nuestros procesos, por supuesto, y uno de los finalistas lo ha presentado, ¿no? Ese movimiento de materiales con AGVs que permite, evidentemente, mejorar el flujo interno y, por supuesto, mucho más seguro y mucho más económico. Ese sería, por así decirlo, el tipo de proyecto en el que estamos trabajando en la digitalización. Si hablamos de sostenibilidad y nos centramos en la movilidad de personas, hemos ayudado a la puesta en marcha del primer proyecto, del primer servicio de car sharing que tiene la ciudad de Zaragoza con Alma Mobility, que además tiene un enfoque innovador en cuanto a que son los propios usuarios los que pueden hacer la recarga del vehículo eléctrico en sus domicilios y que está ayudando a sustituir parte del transporte de los trabajadores en autobuses con este tipo de vehículo. Y, por supuesto, la sostenibilidad en el producto, ¿no? en los vehículos que se están fabricando. Se han puesto en los últimos 3 años muchos proyectos en marcha de I+D para desarrollar componentes alrededor del vehículo eléctrico. Y yo creo que es un orgullo para Aragón que
que componentes como el battery box, como la refrigeración de baterías, como aislantes que se utilizan en esas baterías, sean fabricadas por empresas aragonesas, ¿no? Y finalmente, y también aprovechando la primera intervención, tenemos un proyecto en colaboración con la Fundación del Hidrógeno y con el Clúster Aeronáutico para identificar oportunidades de negocio en toda la cadena de valor del hidrógeno, no solo en la parte de vehículo, ¿no?, sino en todo lo que hemos visto, que evidentemente va a ser un vector clave en los próximos años y donde queremos que nuestras empresas puedan fabricar algunos de los componentes que va a requerir esa industria. Pues muchísimas gracias. Estamos, yo creo, en los últimos minutos, pero sí me gustaría terminar con una pregunta rápida para cada uno de vosotros que hemos estado comentando antes. ¿Veremos los vehículos autónomos en la gestión de la movilidad en las ciudades? David. Los veremos, pero no tengo la bola de cristal. Está claro que lo primero que necesitamos es tener el vehículo conectado, ¿no? El vehículo conectado será el primer paso y vemos cómo están entrando esas tecnologías. Cuando lo conectemos con otros vehículos, cuando lo conectemos con las infraestructuras de la ciudad, será más fácil dar el paso hacia el vehículo autónomo, ¿no? Y, por supuesto, es una forma de tener un impacto en la sostenibilidad, ¿no?, de reducir tráfico, de ser más eficientes, de tener menos vehículos circulando en las ciudades. Entonces, se están dando pasos y, por supuesto, que la tecnología existe y hay vehículos que están ya de los 5 niveles de vehículo autónomo, están ya ofreciendo, los que estamos aquí podríamos comprar vehículos con nivel 3, nivel 4 y hacer mucha conducción autónoma, pero que entre en gran escala yo creo que todavía nos faltan algunos años. ¿Cómo lo ves, Manuel? ¿Es ciencia A ver, ficción? me toca mojarme. Yo creo que no es ciencia ficción. Vamos por partes. Me has preguntado por las ciudades, pero luego yo te añadiré un estrambote. Brevemente. Los veremos, no, te lo digo rápidamente. En cuestión de las ciudades lo vamos a ver, y lo vamos a ver antes en los servicios que en el uso privado. Lo veremos en el taxi, lo veremos en los temas de transporte, logística y distribución, y yo creo que con los vehículos utilitarios que empezamos a atisbar. Pasar al otro modelo ya nos llevaría a otras discusiones, porque tú te vas a comprar un coche autónomo o pagarás un servicio de car sharing de algún modelo para usar el coche autónomo cuando tú quieras. Y luego me voy a algo que yo veo encima de una manera muy clara. No te puedo dar los años, pero lo veo muy cerca. Ante esa crisis de la que Ángel hacía su queja, que es la queja de los profesionales, veo más vehículo autónomo en la carretera, antes y con mayor impacto y volumen, que dentro de la ciudad en el uso del transporte de personas. Sí, Ángel ha hablado de platooning, ¿no? Sí, pero esa tecnología autónoma, yo permito que discrepe un poco con la orografía y las características de las carreteras españolas, que no es como Estados Unidos o Australia, que tienes 3.000 kilómetros rectos y ahí sí que es adecuado. Yo donde sí que veo que inexorablemente seguro que vamos a tener conducción autónoma es quizá en los tramos de primera y última milla, ¿no? Quizá dentro de los terminales, los aeropuertos, las terminales ferroviarias, los puertos. Probablemente ahí sí que estará todo mucho más automatizado y eso liberará conductores para salir a carretera, que también habrá su parte, tampoco sabría mojarme. Pero yo entiendo que esto es mi último turno, por eso voy a aprovechar. Como decías, el tema de las ciudades, yo aquí hay un tema que me parece bastante importante y aquí estamos en un foro logístico y seguro que muchos vais a compartir mi reflexión. Estamos en 2022 y ahora mismo nadie sabe hacia dónde va a evolucionar los motores para la motorización para meter dentro de las ciudades. Hace 4 o 5 años el gas parece que era la evolución, hoy el gas parece que no es ninguna solución. Estamos hablando del coche eléctrico, pero claro, coche eléctrico, la tecnología ya está, pero ¿y las electrolineras? ¿El suministro está garantizado? ¿Qué veremos ahí? Yo soy firme creyente en que la evolución de todo esto va a ir muy ligado de la mano del hidrógeno. Hemos tenido la ponencia inicial. Entonces, dentro de las ciudades vamos a tener vehículos, como decía antes David, en primer lugar conectados, vamos a tener esa conexión. En gran medida,
y yo creo que también autónomos en todas las ciudades. Y si me tengo que mojar, evidentemente que dentro de las ciudades van a tener que, con los años, circular todo vehículos eléctricos, está claro. Lo que no está claro es cómo se va a generar esa electricidad. Y aunque todo el mundo apunta que la pila de hidrógeno solamente irá para largas distancias, grandes tonelajes o trenes, por ejemplo, yo sí que creo, es una apuesta personal, que también en última milla irá basado en esta pila de combustible. Dicho eso, hoy pues es una apuesta. Cuando alguien tiene que comprarse un vehículo, me lo compro diésel Euro 6, me lo compro híbrido, me lo compro eléctrico, me lo compro de hidrógeno. ¿Qué hacemos, no? Entonces, esa es un poco la reflexión que dejo encima de la mesa. Muy bien. Francisco, tu Pues punto de vista. para terminar mi punto de vista, yo creo que sí, que desde luego la veremos, no sé cuándo, tampoco esa bola de cristal es difícil. Lo que estoy convencido es que va a ser movido o movida por una fuente renovable de cero emisiones, ya sea electricidad de origen renovable, hidrógeno, combustibles sintéticos, pero sobre todo vamos a conseguir esa cero emisión. Bueno, decíamos al principio, ¿no?, que son unas breves pinceladas, porque este tema daría para mucho, sobre cómo abordar desde distintos ángulos el tema de la movilidad, y decíamos que íntimamente vinculada a la sostenibilidad, a la digitalización y, para terminar, yo diría que también a la colaboración. Ha salido en muchas de vuestras intervenciones. Será difícil, ¿no?, llevar adelante estos proyectos, estos planes, esta visión estratégica, si no existe una verdadera colaboración entre todos los integrantes, ¿no?, nosotros solemos decir, de las cadenas de suministro, y en este caso, pues de todos los ámbitos de la sociedad. Muchísimas gracias a los cuatro y ha sido un placer estar con vosotros.